Lucía Mendoza nunca imaginó que algún día tendría que entrar a la fuerza en la consulta de un pediatra para salvar a su hija. Pero eso fue exactamente lo que hizo aquella lluviosa tarde de junio en la colonia Roma en Ciudad de México. Su hija Sofía, de solo 8 años, tenía extrañas marcas ocultas en los muslos durante 3 meses. Marcas que aparecían tras cada cita con el doctor Ramírez. La chica volvía de la consulta con los ojos rojos e hinchados, temblando al oír el nombre del doctor. «Es solo un examen especial, mami», dijo Sofía, mordiéndose los labios hasta sangrar. Cuando Lucía finalmente abrió esa puerta cerrada con llave, lo que encontró la dejó completamente sin aliento. Pero para entender cómo hemos llegado a este momento de desesperación y valor, necesitamos retroceder unas semanas. Necesitamos saber quiénes eran estas mujeres antes de que su mundo se derrumbara. Necesitamos entender cómo una madre corriente se convirtió en una guerrera despiadada. Lucía Mendoza tenía 42 años y trabajaba como enfermera en el Hospital General de Guadalajara. Siempre ha sido una mujer rutinaria y disciplinada. Se despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana para preparar el desayuno de Sofía antes de llevarla a la escuela primaria Benito Juárez. Madre soltera, desde que Sofía tenía 3 años, Lucía había aprendido a ser padre y madre a la vez. Su exmarido se había marchado a Tijuana y nunca volvió a saber de ella. No enviaba dinero, no llamaba cumpleaños, simplemente desaparecía de sus vidas como si nunca hubiera existido. Pero Lucía no permitió que eso los destruyera. Al contrario, se volvió aún más fuerte, más presente, aún más atenta a cada detalle de la vida de su hija. Trabajaba largas jornadas en el hospital, a veces 12 horas seguidas, pero nunca faltaba a una reunión escolar. Nunca dejó de peinar el pelo de Sofía antes de dormir. Nunca se olvidaba de preguntar cómo le había ido el día, qué partidos habían ido, con quién se sentaba en el recreo, si alguien la había molestado. Sofía era una chica alegre y comunicativa. Tenía el pelo largo y castaño que Lucía recogía 2 trenzas cada mañana. Siempre llevaba un lazo diferente, a juego con el uniforme azul y blanco del colegio. Era una de las mejores alumnas de su clase, especialmente en matemáticas y lectura. Le encantaba dibujar mariposas y flores en sus cuadernos durante las vacaciones. Tenía 3 mejores amigas en el colegio, Camila, Ana y Valeria. Los 4 eran inseparables, siempre corriendo juntos por el patio, compartiendo aperitivos, inventando juegos. Los domingos, Lucía llevaba a Sofía a visitar a sus primos en la casa de su abuela materna, doña Carmen, que vivía en un barrio más antiguo de Guadalajara. Allí pasaron toda la tarde jugando a la casita, saltando a la cuerda, viendo dibujos animados en la pequeña televisión del salón. Doña Carmen siempre preparaba tamales y atole para sus nietas, que comían sentadas en el suelo de la cocina, riendo y contando historias de la semana. Su vida era sencilla pero feliz. Era seguro, era predecible. Lucía había construido esa rutina con mucho esfuerzo, precisamente para darle a Sofía todo lo que necesitaba: estabilidad, amor, protección. Y durante 8 años funcionó perfectamente. El doctor Alberto Ramírez fue el pediatra de Sofía desde que era un bebé. Lucía le había elegido por recomendación de varios colegas del hospital. Tenía una consulta privada cerca del San Juan Market, en un moderno edificio de 3 plantas con ascensor y aire acondicionado. La sala de espera estaba decorada con coloridos dibujos infantiles, había cómics, juguetes educativos y un televisor siempre en canales de dibujos animados. Las paredes estaban pintadas de azul claro y amarillo, con pegatinas de personajes de películas infantiles. El doctor Ramírez tenía unos 50 años, con el pelo gris peinado hacia atrás, gafas de montura dorada y una sonrisa siempre presente.
Llevaba un abrigo blanco impecablemente limpio, con su nombre bordado en el lado izquierdo. Tenía fama de ser extremadamente atento y afectuoso con los niños. Siempre les hablaba a la misma altura, agachándose para mirarles a los ojos. Ofrecía pegatinas de colores al final de cada cita. Preguntó por el colegio, por sus dibujos animados favoritos, por sus amigos. Hacía bromas tontas que hacían reír a los niños. Todas las madres de la zona elogiaron al doctor Ramírez. En la sala de espera de la consulta, mientras esperaban su turno, intercambiaron comentarios sobre lo maravilloso que era, lo mucho que a sus hijas les encantaba ir a las citas, lo diferente que era de otros pediatras más fríos y apresurados. Tuvo una carrera de 15 años. Atendía una media de 20 niños al día y su agenda siempre estaba llena con meses de antelación. Sofía siempre iba al pediatra cada 2 meses para supervisar su crecimiento y desarrollo. Eran consultas rutinarias sencillas. Medir la altura y el peso, medir la presión arterial, mirar los oídos y la garganta, preguntas sobre la comida y el sueño. Lucía siempre estuvo presente durante todo el examen, sentada en una silla junto a la camilla. Sofía llamó al médico de tío Ramírez, ya que él mismo pidió a los niños que le llamaran. Iba emocionada a las citas, sin miedo, sin llorar, sin drama. En este vídeo descubrirás cómo una madre confiaba en su instinto maternal, incluso cuando todos a su alrededor le decían que estaba exagerando. Verás cómo pequeñas señales, que la mayoría de la gente ignoraría por completo, se han convertido en la clave para salvar no solo una vida, sino varias. Entenderás cómo el valor y la determinación pueden cambiarlo todo en cuestión de horas. Aprenderás a reconocer patrones de comportamiento que a menudo pasan desapercibidos. Cada detalle aquí tiene significado. Cada palabra ha sido elegida con cuidado. Y, lo más importante, todo lo que vas a oír ahora se basa en hechos reales que han sacudido a varias familias mexicanas y han cambiado las políticas de atención pediátrica en todo el país. Si has llegado hasta aquí, es porque la historia real te interesa. Ayuda a que este contenido llegue a más gente. Deja el like, suscríbete al canal y activa la campana. Durante 8 años, todo funcionó perfectamente. Lucía trabajaba sus turnos en el Hospital General atendiendo a pacientes en urgencias. Era un trabajo agotador y emocionalmente agotador, pero le encantaba. Me gustaba ayudar a la gente, marcar la diferencia, salvar vidas. Sus compañeros la respetaban por su competencia y dedicación. Nunca faltaba al trabajo, nunca se quejaba de los turnos de noche. Siempre estaba dispuesta a ayudar cuando alguien necesitaba cambiar de horario. Pero por mucho que amara su trabajo, Sofía siempre fue su prioridad absoluta. Lucía organizó toda su vida en torno a su hija. Los días que trabajaba hasta tarde, doña Carmen recogía a Sofía del colegio y se quedaba con ella hasta que llegaba Lucía. Los fines de semana, incluso agotada por los turnos, Lucía siempre encontraba energía para llevar a su hija al parque, al cine, a su heladería favorita en la avenida Chapultepec. Las consultas con el doctor Ramírez formaban parte de esta rutina cuidadosamente elaborada. Cada 2 meses, religiosamente Lucía concertaba una cita, normalmente los sábados por la mañana, para no interferir con el colegio. Ella y Sofía siempre llegaban 15 minutos antes. Recogían el billete en la recepción, se sentaban en la sala de espera llena de otras madres e hijos. La secretaria de la oficina, señora Martínez, era una mujer de unos 60 años, siempre amable y eficiente. Conocía a todos los niños por su nombre, preguntaba cómo les iba en el colegio, comentaba lo rápido que crecían. El ambiente era acogedor, tranquilo, seguro. No había nada allí que hiciera sospechar a una madre. Otras madres charlaban animadamente en la sala de espera. Rosa, la compañera de Lucía, que vivía a 3 calles de distancia, también llevó a su hija Ana con el doctor Ramírez.
Siempre quedaban para pedir cita el mismo día para poder hablar mientras esperaban. Rosa trabajaba en una tienda de ropa en el centro y siempre estaba llena de historias divertidas sobre clientes difíciles. Las dos rieron suavemente mientras las chicas jugaban con los juguetes en la sala de espera. Cuando llegó el turno de Sofía, la señora Martínez la llamó por su nombre. Lucía y su hija entraron juntas en la oficina. Era una sala grande y bien iluminada, con un escritorio de madera donde el doctor Ramírez tomaba notas, una camilla acolchada cubierta con sábanas blancas, una báscula digital moderna, un armario con instrumentos médicos, carteles educativos sobre la salud infantil en las paredes. El doctor Ramírez siempre les saludaba con una cálida sonrisa. Le estrechaba la mano a Lucía, luego se agachaba a su nivel y le preguntaba cómo estaba, si había crecido desde la última vez, si comía bien sus verduras. Sofía respondió emocionada, contándole sobre el colegio, sobre sus amigos, sobre las buenas notas que había sacado. El examen siempre seguía el mismo patrón. El doctor Ramírez le pidió a Sofía que se subiera a la báscula. Anotó el peso. Luego mide la altura usando esa regla vertical fijada a la pared. Lo apunté todo en una tarjeta. Le pidió a Sofía que se sentara en la camilla. Le comprobó la presión arterial con ese aparato que le apretaba el brazo. Me miré los oídos con ese instrumento con poca luz. Le pedí que abriera la boca de par en par y dijera «ah» para examinarle la garganta. Escuchó su corazón y pulmones con el estetoscopio. Lucía se sentó en una silla a su lado, observando todo, con calma. A veces hablaba con el médico sobre comida, vitaminas, vacunas. Siempre daba directrices claras, explicaba todo de forma didáctica, respondía a todas las preguntas. Al final de la consulta, le entregó a Sofía una pegatina para que eligiera de una caja llena de opciones: princesas, superhéroes, animales, flores. A Sofía le encantó esa parte, todo era normal, todo era rutina, todo estaba a salvo, hasta que dejó de existir. Todo cambió en la consulta de abril. Era un sábado lluvioso, uno de esos días en los que el cielo de Guadalajara se vuelve completamente gris y las calles se llenan de charcos. Lucía y Sofía llegaron a la oficina como de costumbre, 15 minutos antes de la hora prevista. La sala de espera estaba más vacía de lo habitual, quizá por la lluvia. Rosa no había ido ese día porque Ana tenía gripe. Cuando la señora Martínez llamó a Sofía, pasó algo diferente. Lucía notó que su hija no se levantaba de la silla de inmediato como siempre hacía. Sofía se quedó allí, mirando al suelo, apretando con fuerza el juguete que tenía en las manos. Lucía pensó que era extraño, pero pensó que estaba distraída. «Mija, venga, nos toca a nosotros», dijo Lucía tocando el hombro de su hija. Sofía se levantó despacio, muy despacio. Sus piernas se sentían pesadas. Siguió a su madre por el pasillo hasta la oficina, pero a diferencia de otras veces, no saltaba, no estaba emocionada, no hablaba sin parar. El doctor Ramírez los recibió como siempre, con su sonrisa ensayada. Pero Lucía notó que Sofía no correspondía al saludo. La niña estaba pegada a la pierna de su madre, algo que no hacía desde que tenía 4 años. «¿Cómo está mi princesa favorita?», preguntó el doctor, agachándose frente a Sofía. «Bueno», respondió Sofía con voz afilada, sin mirarle. La consulta siguió el patrón habitual: peso, altura, presión. Pero Lucía notó que Sofía estaba más tensa de lo habitual. Cuando el doctor Ramírez le pidió que se subiera a la camilla, la chica dudó. Lucía tenía que animarla. «Vamos, es rápido como siempre». Tras el examen básico, el doctor Ramírez dijo que todo estaba perfecto, que Sofía estaba creciendo maravillosamente bien. Rellenó unos papeles, selló su tarjeta de vacunación y cuando Lucía ya recogía la bolsa para irse, dijo algo que nunca había dicho antes. «Señora Mendoza, me gustaría hacer hoy un examen complementario en Sofía.
Es una evaluación más detallada del desarrollo físico. Forma parte de un nuevo protocolo para niños de 8 años. Lucía se detuvo con el bolso en la mano. ¿Nuevo protocolo? No había oído hablar de ella. ¿Es necesario?, preguntó. «Es recomendable», respondió con naturalidad. Nada invasivo, solo unas cuantas comprobaciones adicionales. Pero para que el niño se sienta más cómodo, es mejor hacerlo sin la presencia de los padres. Muchos niños de esta edad ya empiezan a avergonzarse de sus cuerpos, ¿sabes? Lucía sintió una pequeña punzada de incomodidad, pero pronto se convenció de que era una tontería. Ese era el doctor Ramírez, el mismo pediatra que llevaba 8 años tratando a Sofía. Era respetado, competente, fiable. Si yo decía que era protocolo, desde luego lo era. «De acuerdo», aceptó Lucía. «¿Cuánto tiempo tardará?» «Unos 15, 20 minutos como mucho», respondió, ya abriendo la puerta de la oficina para que Lucía se marchara. Lucía miró a Sofía, que estaba sentada en la camilla, pálida, con los ojos muy abiertos. Mami llamó a la chica con voz temblorosa. «Tranquilo, orina. Es rápido. Mamá estará ahí fuera esperándote», dijo Lucía, dándole un beso en la frente a su hija. Así que se fue. La puerta se cerró tras ella. Y Lucía se sentó en la sala de espera, hojeando una revista sin leer realmente nada, solo esperando a que pasara el tiempo. Pasaron 15 minutos, luego 20, luego 25. Lucía empezó a impacientarse. Miró el reloj de la pared. 30 minutos. Se levantó pensando en llamar a la puerta, pero en ese momento la puerta se abrió. Sofía salió primero, y Lucía se dio cuenta de inmediato de que algo iba mal. Muy equivocado. Los ojos de su hija estaban rojos e hinchados. Había llorado. Lloró mucho. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban. Caminaba despacio, como si cada paso le doliera. Lucía sintió cómo el corazón le latía con fuerza. Corrió hacia su hija y la abrazó. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?». Antes de que Sofía pudiera responder, el doctor Ramírez apareció detrás de ella, con su impecable bata de laboratorio, su sonrisa profesional. «Está bien, señora Mendoza. Solo se puso un poco nerviosa por el examen. Algunos niños son más sensibles. Pero todo es perfecto con ella, puedes estar tranquilo». Lucía le miró, luego a Sofía y después de nuevo a él. Algo no cuadraba. Algo iba completamente mal, pero no podía precisar exactamente qué. «¿Lloró?», preguntó Lucía secando las lágrimas del rostro de su hija. «Un poco», confirmó, «pero es normal. Ella tiene miedo de la balanza, ya sabes cómo es». «¿Escala?». Sofía nunca tuvo miedo de la escala, pero antes de que Lucía pudiera preguntarlo, el doctor Ramírez ya se estaba despidiendo, diciendo que tenía otros pacientes esperando, que todo iba bien, que podría volver en 2 meses para la siguiente revisión. Lucía cogió el bolso y la mano de Sofía y salió de la oficina. Bajaron en el ascensor en silencio. Caminaron hasta el coche aparcado en la calle. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris y pesado. Dentro del coche, Lucía ajustó el cinturón de seguridad de Sofía y luego preguntó, mirando directamente a los ojos de su hija. «Mija, ¿qué ha pasado dentro? ¿Por qué lloraste?». Sofía apartó la mirada. Miró su propio regazo. Sus pequeñas manos se ajustaron el cinturón de seguridad. «Está bien, mami», murmuró. «No está bien. Tienes los ojos rojos. ¿Qué hizo el médico?». Solo es un examen, mami. Solo era un examen». «¿Qué tipo de examen?». Sofía guardó silencio. Un silencio denso y pesado llenó todo el coche. Lucía sintió una opresión en el pecho, pero no insistió. No quería presionar a su hija. Pensó que quizá ella realmente había estado nerviosa por algo, y pronto lo olvidaría. Arrancó el coche y volvió a casa. Ese pequeño pero acogedor apartamento que compartían en un edificio de 4 plantas. Durante todo el trayecto, Sofía se quedó quieta, mirando por la ventana.
abrazando su mochila rosa. Cuando llegué a casa, ya casi era la hora de comer. Lucía preparó el favorito de Sofía, arroz con pollo y alubias negras, pero la chica apenas tocó la comida. Dijo que no tenía hambre, que le dolía un poco el estómago. Lucía le dio analgésicos y la dejó ir a ver dibujos animados en el salón. Esa tarde, Lucía tenía que hacer algunas tareas domésticas. Mientras hacía la colada, limpiaba la cocina, fregaba el salón, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Sofía saliendo de esa oficina con los ojos rojos. Algo la inquietaba profundamente, pero no sabía bien qué. Por la noche, a la hora del baño, Lucía notó algo que le heló la sangre. Cuando Sofía se quitó la ropa, había pequeñas marcas discretas, ligeramente moradas en la parte interna de los muslos. Marcas que parecían dedos, apretadas con fuerza. «Mija, ¿qué es esto?», preguntó Lucía señalando las marcas. Sofía miró hacia abajo, vio las marcas y cubrió inmediatamente sus piernas con las manos. «No es nada, mami. Creo que me ha pasado por accidente. ¿Dónde le ha dado? ¿Cómo? No lo recuerdo, mami. Por favor, ¿puedo ducharme solo hoy?» Lucía sintió un nudo en la garganta. Sofía nunca pidió ducharse sola. Siempre le gustaba que su madre le lavara el pelo. Siempre hablaban durante la ducha sobre el día, sobre todo. Por supuesto eso. Cualquier cosa me llama. Lucía salió del baño y fue al dormitorio. Se sentó en la cama y se quedó allí, intentando procesar lo que estaba pasando. Las marcas, los ojos rojos, el silencio de Sofía, la petición de ducharse solo y ese extraño examen que le hizo el doctor Ramírez. Su corazón empezó a latir más rápido. Un horrible presentimiento empezó a crecer en lo más profundo de su estómago, pero apartó esos pensamientos. No, no puede ser. Ese era el doctor Ramírez. Había estado cuidando de Sofía desde que era un bebé. Era respetado, recomendado, digno de confianza. Estaba siendo paranoica. Seguro que había una explicación lógica para todo eso. Pero entonces llegó la hora de dormir. Lucía peinó el pelo de Sofía como hacía cada noche. Trenzó ambas trenzas, las ató con lazos rosas. Sofía estuvo callada durante todo el proceso, a diferencia de cuando hablaba sin parar. «Mija, ¿quieres contarme qué ha pasado hoy en el médico?», intentó Lucía una vez más. Sofía tomó la mano de su madre, la miró con esos ojos grandes e inocentes y dijo: «Es un secreto, mami». «¿Secreto?». «Sí, el tío Ramírez dijo que es un secreto médico». «Eso no lo sé». El corazón de Lucía se encogió. Apretó tan fuerte que sintió dolor físico en el pecho. «Pero puedes contarle todo a mamá. No tenemos secretos, ¿recuerdas? Pero este es diferente, mami. Es un secreto médico. Dijo que todas las chicas de mi edad hacen este examen especial, pero no pueden decírselo a sus madres porque si no se preocupan sin motivo». Cada palabra que salía de la boca de Sofía era como una puñalada a Lucía. Examen especial. Secreto. No puedes decírselo a las madres. Esas palabras resonaban en su cabeza gritando que algo iba terriblemente, horriblemente mal. Pero Lucía no quería asustar a su hija. No quería que ella notara el terror que crecía dentro de ella. Luego forzó una sonrisa. Besó la frente de Sofía y dijo: «Está bien, puedes dormir tranquilo. Mamá está aquí». Apagó la luz de la habitación. Dejó la puerta entreabierta como le gustaba a Sofía y se fue. Pero en vez de ir a su propia habitación, Lucía fue a la cocina. Se sentó en la mesa en la oscuridad y se quedó allí, intentando averiguar qué hacer. Si esta revelación te está despertando una profunda curiosidad sobre lo que realmente pasó, comenta ahora mismo: «Quiero más historias, y por favor, deja tu me gusta en este video». La semana siguiente, Sofía cambió. No fue un cambio dramático que ocurriera de la noche a la mañana. Era sutil, gradual, pero innegable para quienes conocían a la chica tan bien como Lucía. Sofía siempre ha sido una gran estudiante y nunca ha tenido problemas para dormir, pero esa semana empezó a tener pesadillas.
Se despertó en mitad de la noche llorando, gritando, pero cuando Lucía corrió a la habitación y preguntó qué había pasado, Sofía no pudo o no quiso explicarlo. Solo dijo que había soñado con cosas malas, con monstruos, con gente haciendo cosas que no le gustaban. Lucía se quedó con ella hasta que volvió a dormirse, acariciándole el pelo, cantando suavemente esa nana que cantaba desde que Sofía era un bebé. Pero la sensación de impotencia era devastadora. Algo dolía a su hija. Algo la mantenía despierta por las noches, y Lucía no sabía qué era ni cómo protegerla. Durante el día, Sofía empezó a quejarse de dolor, dolor en el abdomen, dolor en las piernas, dolor en la espalda. Lucía dio medicina, preparó una compresa caliente, masajeó, pero el dolor no desapareció. O pasaban unas horas y volvían. Llevó a Sofía a urgencias del Hospital General donde trabajaba. El médico de guardia examinó, no encontró nada. Dijo que quizá era dolor de crecimiento, algo común en niños de esa edad. Pero Lucía no estaba convencida. Eso no era un dolor de crecimiento, era otra cosa, algo más profundo, más serio, más aterrador. En el colegio, la profesora de Sofía llamó a Lucía preocupada. Dijo que Sofía, que siempre era participativa y alegre, estaba callada, aislada, ya no jugaba con sus amigas en el recreo. Me sentaba solo bajo un árbol, dibujando o simplemente mirando al vacío. Sus notas, que siempre habían sido excelentes, empezaron a bajar. No hice los deberes, no prestaba atención en clase. Lucía habló con su hija sobre ello. Preguntó si alguien en el colegio la molestaba, si sus amigos se habían peleado, si algún chico estaba siendo cruel con ella. Sofía lo negó todo. Ella dijo que todo estaba bien, que solo estaba cansada, pero no todo estaba bien, y Lucía lo sabía. Una semana después de la extraña cita, Lucía pidió un café con su compañera Rosa. Se conocieron en una panadería cerca del colegio, en ese momento entre dejar a las niñas en clase y tener que ir a trabajar. Rosa pidió un café con leche y un pan dulce. Lucía pidió solo café solo. No tenía apetito. Mientras hablaban de trivialidades, Lucía finalmente reunió el valor para sacar el tema que tenía en mente. Rosa, ¿alguna vez has notado algo extraño con el doctor Ramírez? Rosa alzó las cejas, sorprendida por la pregunta. ¿Extraño cómo? No sé, solo algo diferente, un comportamiento inusual. Rosa pensó un momento, dio un sorbo a su café. No, ¿por qué? ¿Ha pasado algo? Lucía dudó. Una parte de ella quería contárselo todo, desahogarse, pedir ayuda, pero otra parte tenía miedo. Miedo de que Rosa pensara que estaba loca, que veía cosas donde no había nada, que estaba siendo una madre paranoica y exagerada. Es solo que en la última cita hizo otro examen en Sofía. Dijo que era un protocolo nuevo. Me pidió que saliera de la habitación. Y cuando salió, tenía los ojos rojos, había llorado. Rosa se encogió de hombros. Ah, comadre, una chica de esta edad es dramática. Ana también llora por cualquier cosa en el médico. El otro día lloró porque el médico dijo que necesitaba comer más verduras. Pero no era solo eso, insistía Lucía. Volvió extraña. Está teniendo pesadillas. Ya no quiere ir al médico. Tiene marcas en las piernas. ¿Marcas? ¿Qué tipo de marcas? Morado, pequeña, como dedos. Rosa se puso seria un momento, pero luego negó con la cabeza. Comadre, chica cae, golpea, juega. Es normal tener algunas manchas moradas aquí y allá. Estás trabajando demasiado, estás cansado. El doctor Ramírez es un profesional excelente. Todas las madres confían en él. Él ha estado cuidando de Ana desde que era un bebé, y yo nunca tuve el más mínimo problema. Cada palabra de Rosa, que debería traer consuelo, solo aumentaba la angustia de Lucía. Quizá estaba exagerando. Quizá veía problemas donde no los había. Quizá el cansancio de los turnos de noche, el estrés de ser madre soltera, la responsabilidad de cuidar todo sola, le hacían ver cosas que no existían.
Tienes razón, coincidió Lucía, forzando una sonrisa. Debo de estar muy cansado. Pero por dentro su instinto le gritaba lo contrario. En los días siguientes, Lucía intentó volver a la normalidad. Trabajaba sus turnos en el hospital, llevaba a Sofía de ida y vuelta al colegio, preparó las comidas, ayudaba con los deberes, mantuvo la rutina. Pero cada día la sensación de que algo iba muy mal solo aumentaba. Sofía no mejoró, al contrario. Las pesadillas continuaron, el dolor continuó, el aislamiento continuó, y apareció algo nuevo, miedo. Miedo a cosas específicas que antes no causaban problemas. Un día, Lucía estaba viendo la televisión con Sofía cuando empezó un anuncio de una clínica médica. Un médico con bata blanca apareció en la pantalla sonriendo. Sofía apartó la mirada inmediatamente, acurrucada en el sofá, abrazando un cojín con fuerza. «Mija, ¿qué pasa?», preguntó Lucía. «Nada, simplemente no me gusta este anuncio». El otro día, al pasar en coche por el edificio donde estaba la consulta del doctor Ramírez, Sofía se puso pálida y empezó a respirar más rápido. Lucía se dio cuenta y preguntó si todo estaba bien. Sofía solo asintió que sí, pero claramente no lo estaba. Y entonces llegó la notificación. Un mes después de esa extraña cita, la secretaria del doctor Ramírez llamó para recordarle que se acercaba el momento del regreso de Sofía. Quería programar la próxima cita rutinaria dentro de 2 semanas. Lucía le dio las gracias. Dijo que revisaría la agenda y volvería a llamar. Colgó el teléfono y fue a la habitación de Sofía, que estaba haciendo los deberes. «Mija, en 2 semanas tenemos que volver con el doctor Ramírez para la cita rutinaria. ¿Te parece bien?». La reacción de Sofía fue inmediata e intensa. Su rostro se puso completamente pálido. Sus ojos se abrieron de par en par. Dejó caer el lápiz que sostenía. «No, mami, por favor, no quiero ir. Pero es solo una cita rutinaria. Es rápido». «No». Sofía se levantó de la silla y empezó a caminar de un lado a otro de la sala. «No quiero ir. Por favor, no me obligues». Lucía se asustó por la intensidad de la reacción. Está bien. No iremos si no quieres. Cálmate». Pero Sofía no se calmó. Empezó a llorar, sollozando. Dijo que nunca volvería a ese lugar, que prefería enfermarse, que cualquier cosa era mejor que tener que volver a esa oficina. Lucía abrazó a su hija. Intentó calmarla, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Eso no era normal. Esa no era una chica que temiera las inyecciones o los médicos. Eso fue terror, un terror verdadero, visceral, de algo concreto que había ocurrido. Esa noche, después de que Sofía finalmente se quedara dormida agotada de tanto llorar, Lucía fue al ordenador. Se sentó en la mesa de la cocina, abrió el viejo portátil que usaba para pagar facturas e investigar y escribió en Google: «Síntomas de abuso infantil». Lo que apareció en la pantalla hizo que su mundo se viniera abajo. Pesadillas repentinas, cambio drástico en el comportamiento, miedo inexplicable a lugares o personas concretas, dolor sin causa médica aparente, aislamiento social, disminución en el rendimiento escolar, marcas físicas inexplicables, secretos que el niño se niega a contar, miedo a quedarse solo con una persona concreta. Cada síntoma que aparece en ese sitio era exactamente lo que Sofía estaba experimentando. Cada una, sin excepción. Lucía sentía que no podía respirar. Se tapó la cara con las manos y lloró. Lloró de miedo, rabia, culpa. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo había permitido que eso pasara? ¿Cómo había confiado tanto, ciegamente, sin cuestionarlo? Pero entonces el dolor se convirtió en determinación. No iba a dejarlo pasar. No iba a fingir que no lo veía. No iba a ser de esas madres que ignoran las señales porque es más fácil creer que todo está bien que enfrentarse a una verdad terrible. Si Sofía estaba pasando por eso, si alguien le había hecho algo a su hija, Lucía se enteraría.
y haría que quien pagara por cada lágrima que derramara su niña. Pero nombreos, madre de él, no sabía que ese día traería preguntas que cambiarían todo lo que creía. Al llegar al colegio Benito Juárez, Sofía salió corriendo del coche sin siquiera despedirse, algo que nunca hizo. Lucía se quedó allí, con las manos entrelazadas en el volante, sintiendo que estaba perdiendo a su hija por algo que no podía ver, no podía tocar, no podía luchar. Al mes siguiente llegó el día de la cita rutinaria que llevaba meses programada. Lucía había intentado cancelarlo, pero la secretaria insistió en que era importante mantener el seguimiento actualizado, que el doctor Ramírez se preocuparía si Sofía faltaba sin motivo. Y entonces, aquella mañana de sábado, Lucía se despertó temprano y fue a la habitación de Sofía. «Necesito que te prepares. Tenemos que ir al médico hoy». La reacción fue peor de lo que Lucía esperaba. Sofía empezó a llorar inmediatamente. No se despertó confundida, no preguntó por qué, simplemente empezó a llorar como si ya lo supiera, como si se hubiera despertado con ese miedo ya instalado en el pecho. «Mami, por favor, te lo suplico, no me lleves allí, por favor. Hago todo lo que quieres, pero no me lleves allí». Lucía sintió cómo se le rompía el corazón. «Pero estás sufriendo. Necesito un médico. Entonces llévame a otro médico, cualquier otro, pero no con el tío Ramírez». Lucía se quedó allí en medio de la habitación, observando a su hija de 8 años suplicar de rodillas que no fuera a una cita rutinaria con el médico. Y en ese momento tomó una decisión. No iba a aceptarlo. No iba a obligar a Sofía a pasar por eso otra vez. «Está bien», coincidió Lucía abrazando a su hija. «No lo haremos». El alivio en el rostro de Sofía era inmenso. Abrazó fuerte a su madre y susurró: «Gracias, mami, gracias». Pero después de que Sofía se calmara y volviera a la cama, Lucía cogió el teléfono y llamó a la oficina. Respondió la señora Martínez con su voz siempre amable. Lucía dijo que necesitaba hablar con el doctor Ramírez en persona, sin Sofía, que tenía algunas dudas sobre su desarrollo. La secretaria programó para el lunes siguiente, a última hora de la tarde, una hora en la que Lucía podría salir temprano del hospital. Pero Lucía no le dijo a Sofía a dónde iba. No quería preocuparla. Dejó a la niña en casa de doña Carmen y fue sola al consultorio del médico. Cuando llegué, la sala de espera estaba más vacía. Solo una madre con un bebé en brazos. Lucía se sentó y esperó, con el corazón latiendo cada vez más rápido. Estaba nerviosa, pero decidida. Iba a enfrentarse al doctor Ramírez, iba a exigir respuestas, iba a averiguar qué demonios había pasado en ese examen. Cuando la señora Martínez la llamó, Lucía se levantó y caminó hacia la oficina. El doctor Ramírez estaba sentado tras su escritorio, escribiendo algo en un historial médico. Se levantó cuando ella entró, extendió la mano para saludarla con esa sonrisa profesional que Lucía empezaba a odiar. «Señora Mendoza, me alegro de verla». «¿Dónde está la pequeña Sofía?» «Está bien», respondió Lucía sin aceptar el apretón de manos. Se sentó en la silla frente al escritorio sin que la invitaran. «He venido aquí porque necesito hablar sobre su última cita». «¿Hay algún problema?», preguntó, volviendo a su silla aún sonriendo. «Sí, muchos problemas. Sofía se fue de aquí con los ojos rojos. Tenía marcas en las piernas. Desde entonces no ha parado de tener pesadillas. Se niega a volver aquí. Y dijiste que hiciste un nuevo examen, un nuevo protocolo». El doctor Ramírez entrelazó las manos sobre la mesa, se inclinó ligeramente hacia adelante y habló con esa voz calmada y profesional que gente como él domina a la perfección. «Señora Mendoza, entiendo su preocupación. Realmente es un protocolo nuevo que estamos implementando para las niñas a partir de los 8 años. Es una evaluación del desarrollo puberal temprano, muy importante para detectar posibles problemas hormonales». «¿Desarrollo puberal? ¿8 años?» «Sí,
Cada vez más chicas entran en la pubertad antes. Es importante seguirlo. El examen incluye la verificación del desarrollo de características sexuales secundarias, la palpación de posibles nódulos y la evaluación de la estructura ósea pélvica. Cada palabra que decía sonaba técnica, lógica, razonable, pero el instinto de Lucía gritaba que algo iba mal. ¿Y por qué esto tiene que hacerse sin la presencia de la madre? Porque muchas chicas de esta edad ya empiezan a avergonzarse de sus propios cuerpos, especialmente delante de sus padres. La presencia de la madre puede inhibirlos, haciendo que no cooperen adecuadamente en el examen. Es un protocolo establecido por asociaciones internacionales de pediatría. Estaba preparado. Había una respuesta para todo. Cada pregunta que Lucía hacía, él respondía con explicaciones que parecían tener sentido. ¿Y las marcas en sus piernas?, insistió Lucía. ¿Marcas? ¿Qué tipo de marcas? Morado, pequeña, como dedos. Venga, sí. Durante el examen de la estructura ósea, es necesario palpitar con firmeza las articulaciones de la cadera y la rodilla. Algunos niños quedan pequeñas marcas temporales, especialmente las de piel más clara como Sofía. Es completamente normal y desaparece en pocos días, pero se fue llorando. Se puso nerviosa, como le expliqué en ese momento. Algunos niños son más sensibles. Sofía es una chica muy emocional, lo sabe. Lucía se estaba frustrando cada vez más. Tenía una respuesta para todo, explicación para todo, y lo peor es que sus explicaciones tenían sentido lógico. Nuevo protocolo, examen de desarrollo, vergüenza corporal, sensibilidad infantil. Pero entonces Lucía pensó en algo. Dijiste que es protocolo. ¿Puedo ver la documentación de este protocolo? ¿Alguna pauta oficial? La sonrisa del doctor Ramírez vaciló por un instante, tan rápido que Lucía casi no se dio cuenta. Pero se dio cuenta. Por supuesto, dijo, levantándose y yendo a un expediente. Pero me llevará un tiempo encontrar los documentos específicos. Son nuevas directrices. Sigo organizando el material. Lucía se dio cuenta de que estaba ganando tiempo, esquivando. ¿Puedes enviármelo por correo electrónico entonces? Sí, sí. Lo envío esta semana. Pero Lucía sabía que no iba a enviarla. Sabía que esos documentos no existían, porque ese protocolo no existía. Se levantó de la silla. Gracias por su tiempo, doctor. Creo que buscaré una segunda opinión. Voy a llevar a Sofía a otro pediatra. Su sonrisa desapareció por completo. Señora Mendoza, no creo que sea necesario. Llevo 8 años tratando a Sofía. Conozco todo su historial médico. Cambiar de pediatra ahora sería perjudicial para el seguimiento. Aún así, buscaré otra opinión. Que tengas un buen día. Lucía salió de esa oficina con el corazón acelerado. Le temblaban las manos. Se metió en el coche, cerró las puertas con llave y se quedó allí respirando hondo, intentando procesar lo que acababa de pasar. Lo había visto. Vi ese instante en el que se le cayó la máscara, esa vacilación cuando pidió los documentos, la insistencia en que no cambiara de médico. Estaba mintiendo. Ahora estaba segura de ello, pero desde luego no era una prueba. Y sin pruebas, ¿qué podía hacer? Acusar a un médico respetado solo por instinto, todo el mundo diría que estaba loca, que exageraba, que estaba siendo una madre histérica. De camino a casa, Lucía llamó al hospital donde trabajaba. Preguntó a la coordinadora de enfermería si existía algún nuevo protocolo para examinar el desarrollo puberal en niñas de 8 años. La coordinadora dijo que nunca había oído hablar de ello, que la evaluación pubertal normalmente solo se hacía si había signos evidentes de pubertad precoz, y siempre con la presencia de los padres. Una confirmación más. Había mentido. Lucía recogió a Sofía en casa de doña Carmen. La chica jugaba con sus primos. Finalmente parecía un poco más feliz. Lucía decidió que ya no iba a llevar a su hija a esa oficina. Nunca más.
Iba a buscar a otra pediatra, preferiblemente una mujer, en otro barrio, lejos de allí. Pero eso no fue suficiente. No bastaba con proteger solo a Sofía, porque si ese hombre le había hecho algo a su hija, probablemente lo había hecho a otros. Probablemente lo estaba haciendo en ese mismo momento, y si Lucía no hacía nada, él seguiría haciéndolo. Pero lo que ocurriera en las próximas horas destruiría todas las certezas que tenía. Esa misma noche, Lucía no pudo dormir. Se quedó en la cocina, en la oscuridad, bebiendo té de manzanilla que no calmaba nada, pensando. Necesitaba pruebas, necesitaba algo concreto. Pero ¿cómo lograrlo? Entonces tuvo una idea arriesgada, quizá incluso ilegal, pero ya no le importaba. Si nadie iba a creerla, si nadie iba a investigar solo por sospechas, ella misma obtendría las pruebas. Decidió que iba a pedir una nueva cita para Sofía. Pero esta vez iba a instalar una grabadora de audio escondida en la mochila de su hija. Si la doctora Ramírez hubiera dicho o hecho algo inapropiado, lo habría grabado. Habría pruebas. La idea le daba náuseas, porque significaba exponer a Sofía de nuevo. Significaba hacer pasar a tu hija por ello una vez más. Pero no veía otra opción. Necesitaba pruebas concretas, y esa era la única manera. Pasó los días siguientes planeando. Compró una grabadora diminuta en una tienda de electrónica, del tipo que usan los periodistas para entrevistas. Lo probó varias veces para asegurarse de que funcionaba perfectamente. Descubrió cómo esconderlo en el fondo de la mochila de Sofía, entre los juguetes que siempre llevaba a todas partes. Pero antes de poner el plan en marcha, Lucía decidió hacer una cosa más. Decidió buscar otras madres. Porque si el doctor Ramírez le hizo eso a Sofía, seguro que habría otras víctimas. Y quizá, si hablaba con otras madres, encontraría a una que también hubiera notado cosas extrañas. En el momento de su partida, asistió a la escuela Benito Juárez. Se quedó frente a la puerta, observando a las madres recoger a sus hijos. Reconoció a algunos que también llevaban a sus hijas con el doctor Ramírez, porque los había visto en la sala de espera. Se acercó a una de ellas, una mujer de poco más de 30 años, llamada Elena, madre de una chica de la misma clase que Sofía, llamada Camila. Ambos hablaron brevemente en algunas reuniones de padres. «Elena, ¿puedo hablar contigo un momento?» «Por supuesto, Lucía». «¿Qué era?» Los dos se alejaron un poco de la puerta y se dirigieron a un árbol más aislado. Lucía respiró hondo y preguntó, «Tu hija va a ver al doctor Ramírez, ¿verdad?» «Sí». «¿Por qué? ¿Notaste algo raro en ella después de las citas?» Elena dudó. Su rostro cambió. Solo fue por un segundo. Pero Lucía lo vio. Vio el reconocimiento, la preocupación, el miedo. «¿Por qué preguntas eso?», respondió Elena bajando la voz. «Porque Sofía ha cambiado completamente desde la última cita. Está teniendo pesadillas, se niega a volver allí. Y encontré marcas en él». Elena se puso pálida. Miró a su alrededor como si temiera que alguien estuviera escuchando. Entonces susurró, «Camila también. ¿Cómo es eso? También es diferente. También tiene pesadillas. Tampoco quiere ir más al médico. Pensé que me lo estaba imaginando, pero...» «¿Cuándo tuviste la última cita?» «Hace 2 semanas. Se presentó a un nuevo examen. Dijo que era protocolo. ¿Te dejó quedarte en la habitación?» «No. Me pidió que me fuera». Las dos mujeres se miraron, y en ese momento ambos lo supieron. Sabían que no estaban locos, sabían que no exageraban, sabían que algo terrible estaba pasando y que tenían que hacer algo al respecto. Nada en esta historia ocurrió por casualidad. Lo que estás descubriendo aquí puede ser la pieza que falta para entenderlo todo. Quédate hasta el final, porque el momento más sorprendente aún está por llegar. Lucía y Elena estaban allí, bajo ese árbol frente al colegio Benito Juárez, mientras otras madres pasaban buscando a sus hijos
ajenas a la conversación que se estaba llevando a cabo. El ruido de los niños corriendo y gritando, contentos por el final del día escolar, contrastaba brutalmente con el peso del descubrimiento que acababan de hacer las dos mujeres. «Tenemos que hablar con más calma», dijo Lucía mirando a su alrededor. «Aquí no. ¿Podemos vernos luego?» Elena aceptó de inmediato. «Mi marido llega a las 7. ¿Puedo ir a tu casa después?» «Puede hacerlo. Te daré mi dirección». Ambos intercambiaron números de teléfono rápidamente. Camila y Sofía salieron corriendo juntas por la puerta, mochilas a la espalda, todavía riéndose de algún juego del parque. No tenían ni idea de lo que sus madres acababan de descubrir. No sabían que este encuentro fortuito iba a cambiarlo todo. Esa noche, a las 8, Elena tocó el timbre del apartamento de Lucía. Doña Carmen había llevado a Sofía a pasar la noche en su casa para que las dos mujeres pudieran hablar libremente sin que las chicas escucharan. Lucía preparó café y las dos se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. Durante unos minutos ninguno habló. Simplemente bebían café mirando sus propias tazas como si reunieran el valor para iniciar esa conversación. Elena fue la primera en romper el silencio. Pensaba que me estaba volviendo loco, ¿sabes? Todos decían que el doctor Ramírez era maravilloso, que exageraba, que una chica de esa edad es dramática. Yo también, respondió Lucía. Incluso mi compañera Rosa, a quien conozco desde hace años, dijo que veía cosas donde no había nada. ¿Cuándo fue la última cita de Camila?, preguntó Lucía. Hace 3 semanas. Dijo que necesitaba hacer un nuevo examen. Protocolo de desarrollo o algo así. Me pidió que saliera de la habitación. Me pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Continuó Elena, con la voz empezando a temblar. Cuando Camila se fue, era diferente, demasiado silencioso, los ojos rojos. Le pregunté qué había pasado y me dijo que era un secreto médico que no podía contar. Sofía dijo exactamente eso. Las mismas palabras, secretismo médico. Los dos se miraron y vieron en los ojos del otro el mismo terror que sentían. No fue casualidad. Eso era un patrón. Un patrón cuidadosamente construido por alguien que sabía exactamente lo que hacía. ¿Camila también tiene pesadillas?, preguntó Lucía. Cada noche se despierta gritando, pero no puede explicar con qué soñó, o no quiere. ¿Dolores corporales? Sí, especialmente en las piernas. Lo llevé a urgencias, pero no encontraron nada. ¿Marcas? Elena cerró los ojos, como si no quisiera recordar. Sí, pequeña, morado. Le pregunté y me dijo que había pegado en clase de educación física, pero no me lo creía. No le ha dado en el blanco. Lucía sentía la rabia creciendo dentro de ella como una ola caliente y asfixiante. Ese hombre había hecho eso al menos con 2 chicas que conocían, probablemente más, probablemente docenas. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántos años llevaba haciendo eso, oculto tras la bata blanca, la sonrisa fiable, la impecable reputación? Tenemos que hacer algo, dijo Lucía, con voz firme, a pesar de sus manos temblorosas. No podemos dejar que siga haciendo esto. ¿Pero qué? Si denunciamos sin pruebas nadie lo creerá. Es respetado, tiene una carrera de 15 años y solo tenemos sospechas. Lucía guardó silencio un momento, pensando. Luego le contó a Elena la idea que había tenido. La grabadora, la próxima cita, la posibilidad de obtener pruebas concretas. Elena se puso pálida. ¿Quieres decir, volver a desenmascarar a Sofía? ¿Hacer que pase por eso una vez más? Lo sé, respondió Lucía, y su voz estaba llena de dolor. Sé que suena cruel, pero sin pruebas, Elena, sin pruebas sólidas, va a seguir haciéndolo. Con otras chicas, con docenas de ellos. Tenemos que detenerle. Elena se pasó las manos por la cara, respiró hondo. ¿Y si hago lo mismo con Camila? Hacemos ambas cosas al mismo tiempo, así que si una grabación no funciona, tenemos la otra.
Lucía miró a Elena con una mezcla de gratitud y tristeza. ¿Estás seguro? Es muy arriesgado. Sí, si no hacemos nada nunca nos lo perdonaremos. Y nunca se detendrá. Las dos mujeres se dieron la mano sobre la mesa de la cocina. Una alianza silenciosa sellada allí, esa noche, entre dos madres que decidieron que ya no serían víctimas, iban a ser guerreros. En los días siguientes, Lucía y Elena se prepararon. Compraron dos pequeñas grabadoras digitales, de esas que caben fácilmente bajo la mochila de un niño. Lo probaron varias veces, en diferentes entornos, para asegurarse de que la calidad de audio fuera lo suficientemente buena para captar conversaciones, incluso a través de la tela de la mochila. La parte más difícil fue convencer a las chicas para que volvieran a la oficina. Sofía lloró cuando Lucía dijo que tenían que irse. Suplicaba, gritaba, se tiraba al suelo como no hacía desde que tenía 3 años. Lucía tuvo que contener sus propias lágrimas, abrazar a su hija y mentir. Mintiendo diciendo que todo iba a salir bien, que esta vez sería diferente, que mamá no iba a dejar que pasara nada malo. Pero por dentro, Lucía estaba destruida. Estaba usando a su hija como cebo. Estaba poniendo a Sofía en peligro otra vez, consciente y deliberadamente. ¿Qué clase de madre hacía eso? Una madre que intenta salvar a otros niños, se repetía cada noche cuando no podía dormir. Una madre que hace lo que hay que hacer. Elena estaba pasando por la misma tortura. Camila tampoco quería ir. También suplicaba, también lloró, y Elena también tenía que mentir, convencer, prometer cosas que no estaba segura de poder cumplir. Ambos pidieron cita con una semana de diferencia. Primero sería Sofía, luego Camila. Si la primera grabación funcionaba y fuera suficiente, quizá Camila ni siquiera tendría que pasar por eso. Pero si no funcionaba, tendrían una segunda oportunidad. Lucía pasó esa semana en un estado de ansiedad constante. En el hospital, cometió pequeños errores que nunca cometió. Se me olvidaba apuntar las cosas. Confundía la medicación. Tenía que concentrarme el doble para hacer las tareas que normalmente hacía en automático. Sus compañeros preguntaron si todo estaba bien, si estaba enferma. Mintió y dijo que solo estaba cansada. Por la noche me quedaba despierto planeando cada detalle. ¿Cómo iba a meter la grabadora en la mochila sin que Sofía se diera cuenta? ¿Cómo iba a asegurarse de que la mochila estuviera lo suficientemente cerca durante el examen? ¿Qué natural iba a actuar delante del doctor Ramírez sin que pareciera que sabía lo que era? Sofía notó la tensión de su madre. Una noche, mientras Lucía se peinaba antes de dormir, la niña le preguntó, «Mami, ¿estás enfadada conmigo?» «No, claro que no. ¿Por qué preguntas esto? Eres raro, triste, ya no me habla como antes». Lucía dejó caer el cepillo y abrazó fuerte a su hija, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban los ojos. «No estoy enfadado contigo, nunca. Te quiero más que a nada en este mundo. Y te protegeré de todo y de todos, siempre». Sofía abrazó a su madre, pequeña y frágil en sus brazos. «Yo también te quiero, mami». Esa noche, Lucía hizo una promesa silenciosa. Cuando todo terminara, cuando la doctora Ramírez fuera encarcelada, expulsa o impedida de hacer daño a otros niños, pasaría el resto de su vida compensando a Sofía por tener que pasar por eso una vez más. Iba a ser la mejor madre del mundo. Iba a darlo todo para ayudar a su hija a recuperarse, para volver a ser esa chica alegre y segura que era antes de que todo esto ocurriera. Por fin ha llegado el día. Un sábado por la mañana, cielo azul, temperatura agradable. Un día que parecía completamente normal para cualquiera que mirara por la ventana. Pero para Lucía era el día más importante y aterrador de su vida. Se despertó a las 6 de la mañana, aunque la cita era solo a las 10. No había podido dormir bien. Pasó una hora en el baño, mirándose en el espejo, respirando hondo, intentando calmarse.
Tú puedes, se dijo a sí misma. Tienes que conseguirlo. Preparó el desayuno favorito de Sofía, tortitas con miel y fresas. La chica comió poco, empujando la comida en su plato, claramente nerviosa. Lucía también apenas podía comer. El estómago estaba revuelto, cerrado. A las 9:30, Lucía fue a la habitación a buscar la mochila rosa de Sofía. Se encerró en el baño y con manos temblorosas encendió la grabadora digital y la escondió en el fondo de su mochila, entre un osito de peluche y una muñeca. Lo probó rápidamente hablando en voz baja y luego escuchando. Funcionaba perfectamente. Su voz era clara, audible. Se apagó y volvió a encenderse, poniéndolo en modo de grabación continua. Eso es todo. Ahora solo quedaba aceptarlo. En el coche, camino al consultorio médico, Sofía estaba pálida y callada en el asiento trasero. Lucía la miraba por el retrovisor cada pocos segundos, sintiendo cómo se le rompía el corazón. «Mija, recuerda que te llevarás la mochila, ¿vale? Tus juguetes favoritos están ahí». «Vale, mami», respondió Sofía con una voz casi inaudible. Llegaron a la oficina 15 minutos antes de la hora, como siempre. La sala de espera estaba moderadamente llena. Otras 3 madres con sus hijos. Lucía reconoció a uno de ellos la última vez. La señora Martínez la saludó con su habitual amabilidad, sin tener ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Lucía y Sofía se sentaron. La chica abrazó la mochila rosa contra su pecho, abrazando el osito de peluche que llevaba dentro. Lucía puso el brazo alrededor de los hombros de su hija, atrayéndola más cerca. «Está bien», susurró. «Mamá está aquí». Pero por dentro, Lucía estaba en pánico. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la sala podían oírla. Tenía las manos sudorosas. Su respiración era irregular. Intentó controlarse, intentó parecer tranquila, pero cada célula de su cuerpo gritaba que agarrara a Sofía y huyera. Sofía Mendoza, llamada señora Martínez. Lucía se levantó, tomando la mano de su hija. Caminaron por el pasillo hasta la oficina. La puerta se abrió y allí estaba el doctor Alberto Ramírez, con su impecable bata blanca, sus gafas de montura dorada, su sonrisa profesional. «Buenos días, señora Mendoza». «Buenos días, Sofía. ¿Cómo están mis pacientes favoritos?» Lucía tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no gritar, no lanzarse sobre él, no arrancar esa sonrisa falsa de su rostro con sus propias manos. En cambio, forzó una sonrisa y respondió: «Estamos bien, doctor». Sofía no dijo nada, simplemente apretó la mochila rosa con más fuerza. «Hoy vamos a tener una cita rápida», dijo el doctor Ramírez, haciendo un gesto para que entraran. Peso, altura y esa evaluación de desarrollo que hicimos la última vez. Lucía sintió que se le helaba la sangre. Iba a hacerlo otra vez. Por supuesto que lo haría, porque pensaba que la última vez se había salido con la suya. Pensé que podría seguir haciéndolo para siempre. Sofía subió a la báscula. El médico tomó nota del peso, medía la altura. Hizo las pruebas básicas de presión, oídos y garganta. Y luego llegó la parte que Lucía esperaba y temía a la vez. «Señora Mendoza, voy a tener que hacer esa evaluación de desarrollo otra vez. Como expliqué la última vez, es importante para el seguimiento. Sería mejor si pudieras esperar en la sala de espera mientras hago el examen con Sofía». Lucía miró a Sofía. La chica estaba rígida en la camilla, con los ojos abiertos de miedo, los dedos tan blancos que apretó la correa de su mochila, y Lucía sintió un impulso casi irresistible de decir que no, de llevarse a su hija y huir, de olvidar todo ese plan loco. Pero entonces pensó en las otras chicas, pensó en Camila, pensó en todos los niños a los que ya había hecho daño y en todos los niños que seguiría hiriendo si nadie le detuviera. «De acuerdo», aceptó, con voz sorprendentemente firme. «¿Cuánto tiempo tardará?» «Unos 15 minutos», respondió, ya abriendo la puerta para que ella se marchara. Lucía se acercó a Sofía, le besó la frente y susurró muy suavemente:
solo para que ella oyera. Recuerda que tus juguetes están contigo. No sueltes la mochila, ¿vale? Y cuando termine, mamá estará justo fuera esperándote. Sofía asintió, con lágrimas ya empezando a formarse en sus ojos. Lucía se fue. La puerta se cerró tras ella y fue a la sala de espera, pero no se sentó. Se quedó cerca del pasillo, lo más cerca posible de esa puerta cerrada, cada músculo de su cuerpo tenso, cada nervio en alerta máxima. Los minutos pasaron con una lentitud tortuosa. Lucía miraba el reloj de la pared cada pocos segundos. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Le temblaban las manos, su estómago se revolvía. Quería entrar, quería llamar a la puerta, quería gritar, pero se quedó ahí, esperando, muriendo por dentro con cada segundo que pasaba. 20 minutos, 25. Finalmente, tras una eternidad, la puerta se abrió. Sofía salió primero, y fue exactamente igual que la última vez. Ojos rojos e hinchados, cara pálida, los labios temblorosos. Seguía sosteniendo la mochila rosa contra su pecho, abrazándola como si fuera un escudo. Lucía corrió hacia ella y la envolvió en sus brazos. «Está bien, se acabó. Vamos a casa». El doctor Ramírez apareció detrás, con esa sonrisa tranquilizadora que Lucía ahora veía por lo que realmente era, una máscara. Se puso un poco nerviosa otra vez, pero con ella todo es perfecto. Nos vemos en la próxima cita rutinaria. Lucía no respondió. Simplemente cogió la bolsa, cogió la mano de Sofía y salió de allí tan rápido como pudo sin parecer que iba a huir. En el ascensor, sola, Sofía finalmente rompió a llorar. Lucía la abrazó con fuerza, sintiendo las lágrimas de su hija mojarle la blusa. Se acabó, se acabó. Fuiste muy valiente, qué valiente. Pero la verdad es que nada había terminado. De hecho, esto acababa de empezar. En el coche, Lucía puso a Sofía en el asiento trasero y se abrochó el cinturón. Cogió la mochila rosa y la puso en el asiento delantero. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el volante. Volvió a casa en piloto automático, el corazón descontrolado, la mente dando vueltas en círculos. Al llegar a casa, Lucía colocó a Sofía en el sofá con un vaso de zumo y sus dibujos animados favoritos en la televisión. «Tú quédate aquí, ¿vale? Mamá solo va a la habitación 1 minuto». Se encerró en su habitación, cogió su mochila y con manos temblorosas sacó la grabadora de ella. Seguía grabando. Pulsó el botón para parar, rebobinó al principio, se puso los auriculares y pulsó play. Al principio solo se oían sonidos apagados, escalones, la puerta cerrándose. Luego la voz del doctor Ramírez, clara y audible. «Vale, Sofía, ahora solo quedamos tú y yo. Puedes dejar la mochila en el suelo». «No quiero aguantar», la voz de Sofía pequeña y asustada. «Muy bien, princesa, como quieras. Ahora ven aquí en la camilla y voy a hacer el examen». Silencio durante unos segundos. Sonidos de movimiento. Luego su voz de nuevo, más baja, más íntima. «Eres una chica muy especial, Sofía. Es muy bonita. ¿Lo sabes?» Lucía sintió que las náuseas le subían por la garganta. La grabación continuó y empeoró, mucho peor. Su voz diciendo: «Este es nuestro secreto especial, Sofía. Tu madre no necesita saber todo lo que hacemos aquí. Las madres no entienden estas cosas, se preocupan sin motivo». Sonidos de Sofía llorando suavemente. «No llores, princesa, no duele, es solo un examen. Confías en el tío Ramírez, ¿verdad?» Sonidos que no deberían estar ahí, movimientos que no eran médicos, palabras que ningún médico debería decirle a un niño de 8 años. Y entonces llegó la amenaza, clara y directa. «Si se lo cuentas a alguien, Sofía, le pasará algo muy malo a tu madre. No quieres que le pase nada malo, ¿verdad? Así que tienes que guardar nuestro secreto. ¿Lo prometes?» «Lo prometo», la voz de Sofía, rota de tanto llorar. Lucía se quitó los auriculares y corrió al baño. Vomitó.
Vomitó hasta que no le quedó nada en el estómago. Luego se sentó en el frío suelo del baño, abrazó sus propias rodillas y lloró. Lloró de rabia, dolor, horror. Pero entonces, entre lágrimas, algo cambió. El dolor se transformó en algo diferente, algo más fuerte, más poderoso, más decidido. Ira, ira pura y absoluta. Ese monstruo había herido a su hija, había amenazado a su hija, había usado la confianza de Lucía, la inocencia de Sofía, la reputación que había construido durante 15 años para hacer cosas inimaginables. Pero ahora Lucía tenía pruebas. Grabó su voz. Había cada palabra, cada amenaza, cada evidencia de que él era exactamente lo que ella sospechaba. Iba a pagar. Iba a pagar por cada una de las lágrimas de Sofía. Iba a pagar por cada pesadilla. Iba a pagar por cada marca morada. Iba a pagar todo. Lucía se levantó del suelo del baño, se lavó la cara, respiró hondo. Sacó su móvil y llamó a Elena. Cuando la otra madre respondió, Lucía solo dijo 3 palabras. Tengo pruebas. Si estás aquí, es porque esta historia merece ser escuchada. Creo que lo que viene después te sorprenderá aún más. No dejes este vídeo antes de saber cómo terminó todo. Elena llegó al apartamento de Lucía en menos de media hora. Había dejado a Camila con su marido y se había escapado. Los dos se encerraron en la habitación mientras Sofía seguía viendo dibujos animados en el salón, intentando olvidar lo que acababa de pasar. Elena se puso los auriculares y escuchó la grabación completa. Lucía observó cómo cambiaba el rostro de su amiga, primero confusión, luego shock y después horror absoluto. Cuando terminó la grabación, Elena se quitó los auriculares con manos temblorosas. «Dios mío», susurró. «Dios mío, Lucía». Es decir, no pudo terminar la frase. Simplemente se tapó la boca con las manos, intentando no vomitar allí mismo. «Esta es la prueba que necesitábamos», añadió Lucía, su voz ahora firme, controlada. «Eso es todo lo que necesitamos para acabar con esto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos a la policía?» «No. Vamos directamente a la Fiscalía General, para la Fiscalía Especializada en Delitos contra Menores. He investigado. Se toman estas acusaciones muy en serio, especialmente con pruebas de hormigón. ¿Cuándo? Ahora. Hoy. Antes de que pueda hacerlo con nadie más. Pero Camila había programado una cita para la semana que viene, también para grabar. Ya no lo necesitas. Ya tenemos suficiente. No dejaré que Camila pase por esto si no es necesario. Elena cerró los ojos, aliviada. Gracias. Gracias por perdonar a mi hija. Las dos mujeres se abrazaron allí, en la pequeña habitación de Lucía, unidas por algo terrible, pero también por algo poderoso. La determinación de proteger a sus hijas y a todos los demás niños de ese monstruo. El lunes por la mañana, Lucía pidió permiso en el hospital alegando que era una emergencia familiar. Elena también faltaba al trabajo. Ambos se encontraron frente al edificio de la Fiscalía General de Ciudad de México, un imponente edificio de hormigón y cristal en el centro de la ciudad. Entraron juntos, nerviosos pero decididos. En la recepción explicaron que necesitaban presentar una queja seria contra un médico. La asistente, una mujer de unos 40 años, con expresión seria, les pidió que esperaran. Tras 20 minutos, les llamaron a una habitación en la 3ª planta. Estaba la fiscal Márquez, una mujer de unos 50 años, con el pelo negro corto, traje oscuro, expresión profesional pero compasiva. «Siéntese, por favor. Entiendo que tiene una queja que presentar». «Sí», comenzó Lucía, con la voz ligeramente temblorosa. «Trata sobre el doctor Alberto Ramírez García, pediatra. Él está abusando de sus pacientes». El fiscal Márquez cogió un bolígrafo y una libreta. «Estas son acusaciones muy graves. ¿Tienes pruebas?» Lucía dejó la grabadora digital sobre la mesa. «Yo tengo eso.
Es una grabación de una cita médica que tuvo lugar hace 2 días, entre él y mi hija de 8 años. El fiscal cogió la grabadora, la miró y luego volvió a mirar a Lucía. ¿Grabaste la consulta? Sí, oculto. Mi hija no lo sabía. Él tampoco lo sabía. ¿Sabes que esto puede considerarse grabación ilícita? Lo sé, pero también sé que esa es la única prueba que tengo de que este hombre está haciendo cosas horribles a los niños. El fiscal Márquez guardó silencio un momento, sopesando. Entonces dijo, escucharé, pero debo advertirte que dependiendo del contenido, esto puede convertirse en una investigación criminal completa muy rápidamente. Eso es exactamente lo que queremos, dijo Elena. La fiscal se puso los auriculares y pulsó reproducir. Lucía y Elena se quedaron allí en silencio, observando el rostro de la fiscal mientras ella escuchaba. Vieron cómo cambió su expresión, cuando su mandíbula se tensó, cuando sus dedos apretaron el bolígrafo con fuerza. Tras 10 minutos, el fiscal Márquez se quitó los auriculares. Su rostro estaba pálido. ¿Cuánto dura esta grabación en total? 23 minutos, respondió Lucía. Escuché 10 y es suficiente. El fiscal se levantó, se acercó a la ventana y se quedó allí unos segundos mirando la calle abajo. Cuando se volvió, su voz era diferente, más difícil, más decidido. Señoras, esto es una prueba de abuso sexual infantil. Muy claro, muy serio. Abriré una investigación inmediata. Pediré una orden de registro y la incautación de la consulta y los registros médicos, y pediré la detención preventiva del doctor Ramírez. Lucía sintió que algo se soltaba dentro de su pecho. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro, lágrimas de alivio. «Gracias», susurró, «gracias». Pero la fiscal levantó la mano. «No me des las gracias todavía. Va a ser un proceso largo y difícil. Su hija tendrá que testificar. Probablemente necesitará someterse a un examen experto. Le dolerá mucho». «Lo sé», respondió Lucía, «pero es necesario, para evitar que haga esto a otros niños. ¿Hay otras víctimas que conozcas?» Elena levantó la mano tímidamente. «Mi hija, Camila, también se sometió al mismo examen. También volvió con los mismos síntomas. ¿Está dispuesta a testificar?» «Lo es». El fiscal Márquez lo apuntó todo. Luego miró a las dos madres con una expresión que mezclaba compasión y respeto. «Fuiste muy valiente, sin duda. Sé lo que cuesta hacer lo que hiciste, pero debes saber que posiblemente salvaron a decenas de niños». Ese mismo día, a última hora de la tarde, el fiscal Márquez obtuvo las órdenes necesarias del juez. Detención preventiva de Alberto Ramírez García. Registro e incautación en la consulta del médico. Bloqueo de todos los registros digitales. La ejecución de las órdenes estaba programada para la mañana siguiente, miércoles, durante el horario de oficina. Querían pillarle con las manos en la masa, trabajando, sin posibilidad de escapar ni destruir pruebas. Lucía no durmió esa noche. Se quedó despierta acurrucándose con Sofía, que por fin dormía sin pesadillas por primera vez en semanas, como si supiera que su madre había hecho algo importante, algo que lo cambiaría todo. El miércoles por la mañana, Lucía y Elena fueron al edificio de oficinas. No entraron. Se quedaron al otro lado de la calle, dentro del coche de Elena, observando. El fiscal Márquez había dicho que no era necesario, pero que debían estar allí. Necesitaban verlo con sus propios ojos. A las 9:30 am, 2 coches de policía se detuvieron frente al edificio. 4 agentes restantes, todos de paisano. Entraron en el edificio. Lucía y Elena se miraron, tomándose las manos con fuerza. Minutos después, vieron movimiento a través de la ventana del tercer piso, donde estaba la oficina. Gente caminando de un lado a otro. Flashes de cámara. Agentes entrando y saliendo con cajas de documentos. Y entonces, 15 minutos después, lo vieron. El doctor Alberto Ramírez García es llevado hacia el ascensor,
esposado, entre dos agentes de policía. Incluso desde lejos, Lucía podía ver su expresión. Shock, indignación, miedo. En la entrada del edificio había madres con niños que llegaban para consultas. 5 de ellos esperando en la puerta, confundidos por el movimiento policial. Cuando vieron al doctor Ramírez siendo llevado esposado, la reacción fue inmediata. Gritos, confusión. Una de las madres empezó a llorar. Lucía vio el momento exacto en que uno de los policías explicó a las madres lo que estaba pasando. Observó cómo miraban a sus hijas horrorizadas. Observó cómo abrazaban a sus hijos con fuerza, como si por fin entendieran algo que antes habían ignorado. Dentro del coche, Lucía y Elena lloraban. Lloraron de alivio, dolor, rabia, todo mezclado. Allí se abrazaron, dos madres que habían hecho lo imposible, que se había enfrentado al sistema, que había desafiado la reputación de un hombre respetado, que se había arriesgado a ser llamado loco o histérico, y habían ganado. El doctor Ramírez fue llevado a la comisaría central, fue fotografiado, le recogieron huellas dactilares, fue puesto en una celda preventiva mientras esperaba una audiencia de custodia. Intentó llamar a abogados, intentó alegar una injusticia, intentó decir que todo fue un malentendido. Pero cuando le entregaron la grabación, cuando pusieron esa voz de él diciendo esas cosas a Sofía, él guardó silencio. Simplemente se quedó sentado en la sala de interrogatorios, mirando al suelo. La noticia se difundió rápidamente, primero entre las familias que asistieron a la oficina, luego todo el barrio, luego por todo Guadalajara y Ciudad de México. Pediatra respetada arrestada por abuso infantil. Los titulares estaban por todos los periódicos locales, en las noticias de televisión, en las redes sociales. Y entonces empezó a suceder lo que Lucía sabía que iba a pasar, pero aún así le sorprendió. Empezaron a aparecer otras madres. Otras familias comenzaron a llamar a la fiscalía para informar de situaciones similares. Mi hija también cambió su comportamiento después de la cita. Mi hijo también se hizo ese examen raro. También dijo que era un secreto y que no podía saberlo. En 3 días, 12 familias habían presentado quejas formales. 12 hijos, todos entre 6 y 10 años, todos con historias inquietantemente similares. La investigación se profundizó. Expertos forenses registraron la consulta y el ordenador del doctor Ramírez y encontraron algo que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados: archivos digitales, fotos, vídeos, material que había acumulado durante años. 18 chicas diferentes. Había documentado meticulosamente a 18 víctimas, organizadas por nombre, edad y fecha. El fiscal Márquez llamó personalmente a Lucía para informárselo. «Salvaste a 18 niños», dijo. «18 que conocemos. Probablemente más que nunca podremos identificarlo, pero 18 que ahora tienen una oportunidad de justicia gracias a ti». Lucía colgó el teléfono y se quedó allí, de pie en medio de la cocina, procesando ese número. 18. 18 chicas que pasaron por el mismo horror que Sofía. 18 familias destruidas por la traición a la confianza de ese hombre. La fiscalía organizó una reunión con todas las familias de las víctimas. Fue en una gran sala del edificio de la fiscalía un sábado por la mañana. Lucía y Elena llegaron temprano, nerviosas. Poco a poco llegaron otras familias. Madres, padres, algunos con sus hijas, otros no. Había 18 familias en total. 18 madres, mirándose entre sí, viendo en los ojos de la otra el mismo horror, la misma culpa, el mismo dolor que sentían. El fiscal Márquez abrió la reunión explicando dónde estaba la investigación, cuáles serían los siguientes pasos y cómo sería el proceso judicial. Pero entonces, en medio de la explicación, una de las madres levantó la mano. «Solo quería decir una cosa. Me llamo Patricia. Mi hija Julia tiene 7 años. Y no me di cuenta.
Cambió, tuvo pesadillas, suplicó no volver al médico, y no me di cuenta, la obligué a ir. La voz de Patricia se quebró. Soy madre, mi trabajo era protegerla, y fracasé. Varias otras madres también empezaron a llorar, porque todos sentían lo mismo. Todos cargaban con la misma culpa. Lucía se levantó, miró a todas esas mujeres, a esas madres rotas, y dijo algo que necesitaba ser dicho. No has fallado, ninguno de nosotros ha fallado. Ese hombre era un manipulador profesional. Se forjó una reputación durante 15 años precisamente para poder hacer eso. Usó nuestra confianza, nuestra disposición a hacer lo mejor por nuestras hijas, en nuestra contra. Sabía exactamente cómo actuar, qué decir, cómo hacer que todo pareciera normal y seguro. Elena se puso de pie junto a Lucía. Sí que notamos las señales, pero incluso entonces fue difícil. Incluso con las sospechas, todos decían que estábamos locos, que estaba exagerando. Era respetado, digno de confianza, querido. ¿Cómo podía una madre sospechar? Pero ahora lo sabemos, continuó Lucía, y ahora nuestras hijas están a salvo, y ningún otro niño pasará por esto a manos suyas. Está en prisión, será juzgado, pagará por lo que hizo. Esas palabras, pronunciadas allí en esa habitación llena de dolor, empezaron a hacer algo importante. Empezaron a transformar la culpa en algo diferente, en solidaridad, en fuerza colectiva, decidido a que no había sido en vano. Al final de la reunión, las 18 madres intercambiaron contactos, decidieron crear un grupo de apoyo, un lugar donde pudieran hablar, desahogarse, compartir las dificultades de ayudar a sus hijas a recuperarse del trauma. Lucía y Elena se convirtieron en las líderes naturales de ese grupo. Organizaban reuniones semanales en una sala prestada por la Escuela Benito Juárez. Trajeron psicólogos para dar conferencias. Compartieron información sobre terapia, sobre cómo lidiar con las pesadillas, sobre cómo reconstruir la confianza de los niños. Antes de continuar, ayuda a llevar historias reales a quienes realmente se preocupan. Si quieres formar parte de esta misión, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campana. El juicio del doctor Alberto Ramírez García estaba programado para noviembre, 6 meses después de su arresto. Hubo largos meses de preparación, testimonios, experiencia médica y psicológica. Fueron meses de dolor para las familias, que tuvieron que revivir todo varias veces para construir el caso más sólido posible contra ese hombre. Sofía tuvo que testificar 3 veces, uno para la policía, otro para la fiscalía y otro para el juez, en una audiencia a puerta cerrada. Cada vez era difícil, cada vez lloraba. Pero Lucía siempre estaba a su lado, cogiéndole la mano, diciendo que estaba siendo muy valiente, que ayudaba a proteger a otras chicas. La terapeuta que acompañó a Sofía, la doctora Ana Gutiérrez, especialista en trauma infantil en el Hospital Infantil de México, trabajó incansablemente con ella. 2 veces por semana, Sofía asistía a sesiones de terapia. Al principio no quería hablar. Me quedé callado, dibujé en silencio. Pero poco a poco, con la paciencia y el cuidado del doctor, Gutiérrez empezó a abrirse. Aprendió que lo que había pasado no fue culpa suya, que no hizo nada malo, que los adultos que piden a los niños que guarden malos secretos están equivocados, no el niño. Aprendió a diferenciar los buenos secretos de los malos. Los buenos secretos son sorpresas felices, como regalos de cumpleaños. Los malos secretos son cosas que te hacen sentir mal, asustado, avergonzado. Y los malos secretos nunca deberían guardarse. Lucía también fue a terapia. Descubrió que cargar con la culpa de no haberlo notado antes la estaba destrozando por dentro. La psicóloga le ayudó a entender que había hecho exactamente lo que tenía que hacer en el momento en que pudo.
que había confiado en su instinto incluso cuando todos decían que estaba equivocada, que había tenido el valor de actuar incluso cuando era más fácil fingir que no podía ver nada. Las otras 17 familias pasaron por procesos similares, cada niño con su propio ritmo de recuperación. Algunos se recuperaron más rápido, otros tardaron más, pero todas tenían algo en común: madres que ahora estaban despiertas, atentas, vigilantes. Madres que nunca volverían a confiar ciegamente en nadie cuando se trataba de la seguridad de sus hijos. El doctor Ramírez permaneció en prisión durante todo el proceso. Sus abogados intentaron varias estrategias. Intentaron alegar que las grabaciones eran ilegales y que no podían usarse como prueba. El juez lo denegó, afirmando que en los casos de protección de menores, el bien mayor del menor prevalece sobre las cuestiones procesales. Intentaron alegar que tenía problemas psiquiátricos, que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Los expertos designados por el tribunal determinaron que estaba perfectamente cuerdo y plenamente consciente de sus acciones. Intentaron llegar a un acuerdo de culpabilidad, ofreciendo información sobre otros posibles abusadores a cambio de una reducción de condena. La fiscalía se negó. No había ningún acuerdo posible para ese tipo de delito. El día del fallo final fue un martes de noviembre. El cielo sobre Guadalajara estaba nublado, amenazando con lluvia. Las 18 familias llegaron temprano a la corte, incluso antes de abrir sus puertas. Algunos se llevaban a sus hijas, otros preferían dejarlas en casa con familiares. Lucía se llevó a Sofía porque la chica había pedido ir. «Quiero ver cuándo lo arrestan de verdad, mami. Quiero asegurarme de que ya no haga daño a nadie». La sala estaba llena. Además de las familias, había periodistas, abogados y personas curiosas. El caso había tenido repercusiones nacionales. Pediatra respetada, acusada de abusar de 18 niñas a lo largo de los años. Fue el tipo de historia que conmocionó a todo el país. Cuando llevaron al doctor Ramírez a la habitación, esposado, escoltado por 2 policías, un pesado silencio se apoderó de la sala. Era irreconocible. Había perdido peso. Su pelo estaba completamente blanco ahora, su postura encorvada. Ya no parecía ese hombre seguro y sonriente de la oficina. Parecía un hombre viejo y derrotado. El fiscal Márquez presentó todas las pruebas. Grabaciones de audio, los testimonios de los niños, los archivos digitales encontrados en su ordenador, los informes de los expertos. Era una prueba abrumadora, innegable y devastadora. Los abogados defensores han intentado cuestionar la validez de los testimonios de menores, alegando que los niños pueden ser influenciados. Pero 18 niños diferentes, que no se conocían, no podrían haber inventado historias tan similares y detalladas. Era imposible. El juicio duró 3 días. 3 días de testimonios, pruebas, argumentos. Al final del tercer día, el juez anunció que la sentencia se leería a la mañana siguiente. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se tumbó junto a Sofía, que dormía plácidamente por primera vez en meses, como si supiera que todo estaba llegando a su fin. Lucía miró el rostro de su hija tan pequeño, tan inocente, y pensó en todo lo que habían pasado, en todas las pesadillas, todas las lágrimas, todo el miedo, pero también pensó en la fortaleza que Sofía había mostrado, en el valor de contar, de testificar, de enfrentarlo todo. A la mañana siguiente, las 18 familias volvieron a estar en el tribunal. La tensión era palpable. Madres cogiendo de la mano a sus hijas, padres con expresiones cerradas, todos esperando, esperando, esperando. Entró el juez, pidió a todos que se pusieran de pie, empezó a leer la frase con voz firme y clara. Considerando todas las pruebas presentadas, considerando la gravedad de los delitos, considerando el número de víctimas y el abuso de un puesto de confianza,
Este tribunal condena al acusado Alberto Ramírez García a 45 años de prisión por 18 casos probados de abuso sexual infantil y producción de material ilegal que involucren a menores. La condena se cumplirá en un régimen cerrado, sin posibilidad de reducción ni prestaciones. El acusado también pierde permanentemente el derecho a ejercer la medicina y cualquier profesión que implique contacto con niños. Cuando el juez golpeó el mazo, fue como si se rompiera una presa. Las madres empezaron a llorar. No era un grito de alegría, fue un grito de alivio. Alivio profundo y visceral al saber que ese hombre nunca volvería a tocar a otro niño, que iba a pasar el resto de su vida en prisión, donde no podría hacer daño a nadie. Las 18 madres se abrazaron allí, en medio de la sala, unidas por algo terrible pero también por algo poderoso: la victoria. Habían ganado. Se enfrentaron a un sistema que a menudo protege más a los abusadores que a las víctimas. Habían puesto en peligro la reputación de un hombre respetado y habían conseguido justicia. Lucía miró a Sofía, que estaba sentada a su lado. La chica tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. Una sonrisa pequeña, pero genuina. ¿Se acabó, mami?, preguntó. Se acabó, se acabó. Sofía abrazó fuerte a su madre y le susurró al oído: Gracias por creer en mí, mamá. Gracias por salvarme. Lucía sintió como el corazón se le apretaba y se expandía al mismo tiempo. Sostuvo a su hija en brazos y prometió en silencio que dedicaría el resto de su vida a proteger no solo a Sofía, sino a todos los niños que pudiera alcanzar. En los meses posteriores al juicio, Lucía y Elena empezaron a trabajar en algo más grande. No querían que su historia fuera solo sobre la justicia. Querían que fuera una cuestión de prevención, sobre educación, sobre empoderar a otras madres para que confíen en sus instintos. Crearon una organización llamada Mamás Despiertas. El objetivo era claro: enseñar a padres y madres a reconocer señales de abuso, a confiar en el instinto maternal incluso cuando todos digan que exageran, a no ignorar nunca los cambios de comportamiento en sus hijos. Comenzaron dando conferencias en escuelas de Guadalajara. Iban de colegio en colegio, hablando con grupos de padres en reuniones, explicando lo ocurrido, compartiendo las señales que habían ignorado al principio, enseñando a otros padres a no cometer los mismos errores. La recepción fue increíble. Las madres lloraban durante las conferencias, identificándose con la historia. Algunos acudieron a hablar después, contando sus propias sospechas sobre situaciones extrañas que estaban viviendo sus hijos. Lucía y Elena guiaron a cada una, animándoles a investigar, a confiar en su instinto, a no tener miedo de parecer paranoicos. La campaña creció. Pronto fueron invitados a hablar en Ciudad de México, Monterrey y otras grandes ciudades del país. Los medios comenzaron a cubrir su trabajo: periódicos, televisión, radio. La historia de Lucía y Sofía Mendoza se ha convertido en un símbolo nacional de coraje maternal. Pero además de las clases, trabajaron en algo más concreto. Con la ayuda de abogados y educadores, crearon un protocolo de seguridad para las consultas médicas y las escuelas. Reglas simples pero efectivas. Nunca dejes a los niños completamente solos con adultos en habitaciones cerradas sin ventanas de observación. Permite siempre que los padres estén presentes durante los exámenes médicos si el niño o los padres así lo desean. Forma a profesionales para reconocer signos de abuso y saber cómo proceder. Presentaron este protocolo al Consejo Regional de Medicina y al Departamento de Educación. Tras meses de reuniones, discusiones y ajustes, el protocolo fue adoptado oficialmente. Clínicas y hospitales de todo el estado de Jalisco y más tarde en otros estados de México implementaron las nuevas normas. El caso del doctor Ramírez ha cambiado las políticas de atención pediátrica en varias clínicas mexicanas.
Ahora era obligatorio que las oficinas tuvieran ventanas de observación o que los padres estuvieran presentes en todo momento del examen. Ya no era aceptable simplemente pedir a los padres que abandonaran la habitación sin una justificación clara y documentada. Lucía aprendió algo fundamental a través de todo esto. Aprendió que ser madre no es solo alimentar, vestirse, llevarla al colegio o ayudar con los deberes. Ser madre es ser una guerrera incansable por la seguridad de sus hijos. Es estar siempre atento, siempre vigilante, siempre dispuesto a luchar contra cualquier persona, cualquier institución, cualquier sistema que represente un peligro para tus hijos. Aprendió que el instinto maternal no es paranoia, es protección. Es esa voz interior que está ahí por una razón, que se ha desarrollado a lo largo de millones de años de evolución para mantener a los niños seguros, y que ignorar esa voz, por miedo a parecer exagerada o sospechosa, puede ser muy costoso. Aprendió que ninguna reputación profesional está por encima de la seguridad de un niño. No importa cuántos años de carrera tenga alguien, cuántos diplomas tenga en la pared, cuántas recomendaciones de otros padres. Si algo parece mal, probablemente no lo esté. Y es responsabilidad de la madre investigar, cuestionar, no aceptar respuestas vagas o evasivas. 6 meses después del arresto del doctor Ramírez, en una soleada mañana de mayo, Lucía estaba en la cocina de su casa en Guadalajara preparando el desayuno favorito de Sofía: chilaquiles verdes con crema, queso fresco rallado encima, acompañados de frijoles fritos y un vaso de zumo de naranja recién exprimido. Sofía entró corriendo en la cocina, aún en pijama, con el pelo despeinado, pero con una enorme sonrisa en la cara. Era sábado, no había colegio y había quedado para pasar la tarde en casa de su primo jugando. Abrazó la cintura de Lucía por detrás y dijo: «Te quiero, mami. Eres mi héroe». En ese momento, Lucía sintió que todo el dolor, todo el miedo, toda la lucha, todo el valor que había tenido que reunir, todo esto había valido cada segundo. Su hija volvía a sonreír. Estaba bromeando otra vez. Estaba volviendo a ser un niño otra vez. Sofía seguía yendo a terapia cada semana con el doctor Gutiérrez. Todavía tenía pesadillas ocasionales. Todavía hubo días difíciles en los que no quería levantarme de la cama o lloraba sin motivo aparente, pero eran cada vez menos frecuentes. Con cada semana que pasaba, era un poco mejor, un poco más fuerte, un poco más como la chica alegre que era antes de todo lo que pasara. Y lo más importante, Sofía había aprendido algo crucial. Había aprendido que su voz tenía poder, que cuando ella dijo que no, la gente debería respetarla, que los malos secretos no deben guardarse, que los adultos que piden silencio están equivocados, no ella. Que su madre siempre, siempre, siempre creería en ella y lucharía por ella. Lucía se giró y abrazó a su hija, besándole la coronilla. «Yo te quiero más que nada en este mundo». Mientras desayunaban juntas, riéndose de alguna tontería que Sofía contaba sobre el colegio, Lucía pensó en todas las otras 18 familias. Pensó en cómo cada uno caminaba su propio camino de recuperación, a su propio ritmo. Algunos niños estaban casi completamente recuperados, otros aún tenían mucho camino por recorrer, pero todas tenían algo en común: madres que ahora sabían reconocer las señales, que nunca volverían a ignorar sus instintos, que estaban criando a sus hijas para que fueran fuertes y supieran decir que no. Hoy, Sofía cumple 9 años. Todavía le gusta jugar con sus primos los domingos en casa de doña Carmen. Todavía le encanta ir a la escuela primaria Benito Juárez, donde una vez más fue una de las mejores alumnas de su clase. Todavía dibuja mariposas y flores en sus cuadernos durante las vacaciones. Todavía tiene a sus 3 mejores amigas, Camila, Ana y Valeria.
Pero algunas cosas han cambiado. Sofía ahora tiene un nuevo pediatra, el doctor Hernández, una madre de 3 hijos de 40 años, que siempre deja la puerta de la consulta abierta y siempre permite que Lucía esté presente en cada segundo de la cita. Nunca le pide a Sofía que esté sola. Nunca hace nada que no sea completamente transparente y explicado tanto al niño como a la madre. Sofía está aprendiendo a ser fuerte. Está aprendiendo que el trauma no la define, que es mucho más que el peor día de su vida. Está aprendiendo que es posible sufrir y aún así sanar. Que es posible tener miedo y aún así ser valiente. Que es posible llorar y aún así sonreír de nuevo. La historia de Lucía y Sofía Mendoza se ha convertido en un símbolo en todo México. Un símbolo de que el mal puede esconderse tras las máscaras más fiables, las reputaciones más impecables, las sonrisas más cálidas. Pero también un símbolo de que el amor de una madre es la armadura más fuerte que existe, que una madre que confía en su instinto, que está dispuesta a luchar, que no se rinde aunque todos digan que está equivocada, puede cambiarlo todo, y que juntas, las madres despiertas pueden cambiar el mundo. Un niño protegido a la vez, una familia salvándose a la vez, un depredador evitado a la vez. La campaña de Mamás Despiertas ya ha llegado a más de 50 escuelas en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Elena y Lucía viajan regularmente dando charlas sobre señales de abuso, sobre confiar en el instinto maternal, aunque todos digan que exageras, sobre enseñar a los niños la diferencia entre buenos y malos secretos. Reciben mensajes diarios de madres agradeciéndoles por haber salvado a sus hijas de situaciones similares, por haberles dado el valor para investigar, actuar, proteger. Lucía aprendió la lección más importante de todas, que el instinto maternal no es paranoia, es protección, que ninguna reputación profesional, ningún título, ningún cargo está por encima de la seguridad de un niño, que las madres no nacían para ser ingenuas ni demasiado seguras de sí mismas. Nacieron para ser guerreros vigilantes, siempre atentos, siempre dispuestos a proteger a sus hijos de cualquier amenaza, venga de donde venga. Y que un solo momento de valentía, una sola decisión de confiar en el instinto, aunque parezca una locura, puede salvar no solo una vida, sino decenas de ellas. Puede cambiar no solo a una familia, sino a toda una comunidad. Puede transformar no solo una tragedia, sino todo un país. Esta historia no trata solo sobre el dolor y el trauma. Se trata de coraje y recuperación. Trata de madres que se negaron a ser silenciadas, que se negaron a aceptar que estaban exagerando, que confiaron en esa voz interior que gritaba que algo iba mal. Se trata de justicia ganada con una determinación implacable. Y se trata de la esperanza de que, conociendo las señales, siendo conscientes y confiando en el instinto, podamos proteger a nuestros hijos y crear un mundo más seguro para todos ellos. No te vayas ahora. Da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo vídeo en nuestro canal, que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos descubriendo historias que tocan el corazón, historias reales que deben ser contadas, historias que pueden salvar vidas. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar diferente, si despertó algo dentro de ti, compártela con otras madres, con otros padres, con todas las personas que se preocupan por la seguridad de los niños. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima historia emocionante.